pronto. Buenas tardes o buenas noches. Abran la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Estamos hablando de los 3 viajes misioneros de Pablo. Todavía no hemos entrado bien en los viajes, pero estamos haciendo un breve repaso. Acuérdense que Pablo fue llamado por Dios para ser ministro del nuevo pacto. Es decir, que él se iba a convertir del judaísmo al cristianismo e iba a predicar a Cristo y a este crucificado. Dice que él no aprendió otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y sabemos que Pablo escribió toda la doctrina bíblica en la cual nosotros nos fundamentamos. Diga conmigo, nosotros estamos fundamentados en la palabra. ¿Cuál es el propósito de por qué se escribió las epístolas? Era para traer doctrina. ¿Por qué? Porque se acuerda que hablamos de que el judaísmo se había introducido en las iglesias judaizantes y enseñaban otro evangelio diferente, de las cuales Pablo los advirtió. Esto lo vemos en el libro de los Gálatas, pero vemos en los otros libros que también Pablo empieza a escribir la doctrina bíblica y a mandar las cartas para que los que leyeran supieran cuál era la verdad. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces vemos que enseguida que Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo, enseguida dice la Escritura que él predicaba a Cristo y que predicaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Y que él era el que estaba escrito en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley y en los profetas, acerca de la venida del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ¿se acuerda que nada perfeccionó la ley? ¿Se acuerda que era necesario cambio de ley? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Por qué era necesario cambio de ley? Por la ineficacia que había en la ley del Antiguo Testamento, porque consistía en comida y en bebida, que era un duro trato del cuerpo, pero que nada podía hacer contra los apetitos de la carne. Y que vino Dios, se hizo carne, en la persona de Jesús, para reconciliar consigo él mismo al mundo y para derribar la pared intermedia de separación, expresar en ordenanza y hacer de ambos pueblos un solo pueblo, es decir, del pueblo gentil y el pueblo judío. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, nosotros somos salvos por gracia. Este es el testimonio que da Pablo acerca de la doctrina y no por obras, y enseña acerca de la justificación que es por fe y no por las obras, porque el pueblo de Israel guardaba la ley, pero la ley no justificaba a nadie, porque la ley era el conocimiento del pecado y la ley no podía perfeccionar a nadie por los mismos sacrificios que se hacían debajo de la ley. Pero cuando vino Cristo, el sacrificio perfecto, él cambió la ley del Antiguo Testamento, es decir, que estaba testificado en la ley y los profetas acerca de esta redención, de esta salvación. Amén. Amén. Y cambió. Ya la ley y los profetas fueron hasta Cristo y se cumplió la Escritura. Amén. Cesaron los sacrificios, diga conmigo, cesaron los sacrificios, ya que Cristo pagó el precio por el pecado, redimiéndonos con su cuerpo de carne. Y también cesaron también los sacerdocios. El sumo sacerdote es Cristo ahora. Entonces cesó todo, ya no estamos bajo la ley.
estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia cumplimos la justicia de la ley, que dice no robarás, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la letra, sino bajo el Espíritu. La ley es espiritual ahora. Amén. Nosotros somos espirituales. Nacimos de nuevo y somos nuevas criaturas. ¿Qué dice en el versículo 14, verso 14, 3:14? Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios: yo soy. Amén. Amén. ¿Qué dijo Dios? Yo soy. Muy bien. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se presenta como el gran yo soy. Yo soy. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. El Evangelio según Mateo. Y dice así: Jesús anda sobre el mar. Vamos a 14:22, lo leemos todo. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo orando Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas que el viento era contrario. Azotada por olas porque el viento era contrario, más. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron cuando vieron a Jesús andar por el mar, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y los discípulos dieron voces de miedo, pero él enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Amén. Amén. Ahora Jesús en el Nuevo Testamento se presenta como el yo soy. Usted lo que tiene que ver es que Jesús es el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de la ley. Jesús dijo: en la ley y en los profetas está escrito acerca de mí. Ahora, ¿quién era entonces Jesús en el Antiguo Testamento? El yo soy. Cuando Moisés habla con Dios, le dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy. Y acá Jesús se presenta y dice: yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque Jesús iba a empezar a mostrarse como Dios públicamente. El tema era que la gente no iba a entender. ¿Por qué?
porque estaban velados los corazones para que no se conviertan y sean salvos. Porque si ellos sabían que Jesús era Dios, no lo hubieran crucificado. Sin embargo, la Biblia habla de los padecimientos del Hijo de Dios y de la muerte del Hijo de Dios. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de los padecimientos de Cristo y el cumplimiento de la promesa de salvación. Pero ahora Jesús se presenta como el yo soy. Jesús dice: yo soy la puerta. Jesús dice: yo soy el camino. Jesús dice: yo soy la verdad. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el maná, dice Jesús. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy la resurrección de los muertos. Yo soy la vida eterna. Yo soy el alfa y el omega. Diga conmigo: Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. En el Antiguo Testamento, Dios se presentó como el yo soy. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento ya se preveía la muerte del Hijo de Dios, pero también se le ponía un nombre que se llamaba Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros? Entonces estamos viendo aquí que Jesús es Dios. Vamos a leer entonces Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Jesús, el gran yo soy. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, Primero de Timoteo 3:16. Vamos a leer desde el 3:14 para que lo puedan entender. Lo que le escribía Pablo a Timoteo. ¿Qué dice la Escritura? Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es su hijo espiritual. Pablo estaba formando a Timoteo para ser un ministro. A pesar de su juventud, Pablo le habla a Timoteo y le dice: mira, que nadie tenga en poco tu juventud. Y Pablo está formando el carácter de este siervo para enviarlo después a servir. Y le dice esta palabra a Pablo a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, aleluya, columna y baluarte de la verdad. Amén. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Diga: Dios fue manifestado en carne. Entonces se hizo carne Dios. Ahora, esto es maravilloso porque usted ve que Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de que primera de Juan dice: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros oídos oyeron, tocarte al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Ellos vieron cara a cara a Dios. Ellos contemplaron a Dios. ¿Se imagina usted Dios hacerse carne?
dice que la Biblia dice que Él andaba reconciliando consigo mismo al mundo. Así que aquí vemos que el gran yo soy se manifiesta en carne. El Hijo de Dios se manifiesta en carne entre los hombres. ¿Se imagina usted que la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono, y que Dios sostiene el universo y que todas las cosas por Él subsisten? Imagínense que si Dios, yo le expliqué el otro día, si Dios muriera no quedaría nada, todo caería, las aves del cielo caerían, moriría todo, porque dice, en Él vivimos y somos, dice el apóstol Pablo. En Él vivimos y somos. Imagínate tú que Dios, que es tan grande en gloria y poder, se hiciera carne y visitara al hombre. Y esto era lo que testificaban los apóstoles y anunciaban en Cristo la vida eterna, la resurrección de los muertos. En Él anunciaban la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que Jesucristo es el testimonio del Padre? Ya hablamos acerca de esto. Y Pablo fue llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y fue llamado para ser ministro del nuevo pacto. Fue llamado por Dios para ser defensa y confirmación del Evangelio, de las cuales nosotros anunciamos ahora a los hombres el Evangelio del Hijo de Dios. ¿Qué hay en el Evangelio? Diga conmigo, el Evangelio hay salvación. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto. Y nosotros anunciamos la vida eterna en el Evangelio del Hijo de Dios. Porque el Evangelio de Dios, del Hijo de Dios, tiene mayores promesas que la que tenía el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, que era sombra de las cosas venideras, y no la imagen misma de la sustancia, sino sombra, testificaban acerca de esta salvación tan grande, de la cual nosotros ahora anunciamos a los hombres, a Cristo y a este crucificado, y anunciamos en Él la verdad, que Él es el único camino al Padre. Amén. Que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección de los muertos, que Él es nuestro Dios. Imagínate predicar el Evangelio e ir con el testimonio del Hijo de Dios y predicarle a los hombres la salvación, la reconciliación del hombre con Dios, la justificación para vida. Predicarle y anunciarle en Cristo vida eterna, que su nombre está escrito en el libro de la vida, si acepta a Jesús como Salvador. Y le anunciamos el Evangelio y todo lo que conlleva el Evangelio. Sabe que tiene mayores promesas, sabe que el Evangelio quiere decir buena nueva. Y cuando le predicamos nosotros los hombres la verdad, dice que conocerán la verdad de Cristo y la verdad los hará libres. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero en aquella época se escribieron las epístolas porque habían falsos profetas, falsos pastores que habían introducido otro evangelio diferente, como lo hay ahora, que hay mucha gente predicando otro evangelio. Dice la Biblia que no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo,
Porque nosotros tenemos que estar fundamentados sobre la roca. Y uno de los testimonios que damos cuando estamos predicando el Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Y que andaba reconciliando consigo al mundo. Consigo mismo al mundo. Imagínate, un día voy a predicarle a una persona. Esa persona tenía un tumor en el cerebro. Era un hombre de aproximadamente 40 años. Él tenía una empresa donde yo le vendía la ropa de trabajo, que es mi trabajo hasta el día de hoy. Y cuando le llevo, le hablo de Cristo y él me dice, no, yo no creo. No me hables que yo no creo. Y yo creo que Dios le estaba dando una oportunidad a ese hombre. Dios dice que muchos son llamados y pocos son escogidos. Y la Biblia dice, ¿quién creyó en nuestro anuncio? También la Biblia nos dice que las ovejas de Cristo escuchan su voz y le siguen. Amén. Y yo le estaba hablando a ese hombre acerca de Cristo. Y ese hombre rechazó a Jesús. Él dijo, yo no creo, no quiero que me hables de Cristo, no quiero que me hables de nada porque yo no creo, soy un hombre ateo. Y yo le decía, Dios te está dando una oportunidad. Y él me decía, no me interesa. Yo respeto todas las religiones, eso es lo que dice todo el mundo. ¿Y sabe qué pasó? Que ese hombre se muere del tumor que tenía en la cabeza sin haber aceptado a Jesús como Salvador. Y se fue al infierno porque Cristo vino a rescatar al hombre que estaba perdido y a dar su vida para salvación de su alma, para que tenga vida eterna. Pero Jesucristo es sobre los pecados del hombre. Es Jesucristo y Él es el sacrificio que quita el pecado. La única forma de que el hombre sea salvo es por medio de Cristo, cuando Él reconoce que es un pecador y necesita el mediador entre Dios y los hombres para que sean perdonados sus pecados y la culpa de sus pecados, porque el pecado entró por el hombre y el hombre en la muerte y la destitución de la gloria de Dios, por cuanto todo pecado. Y siendo nosotros justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Jesucristo, y cuando nosotros llevamos este mensaje de esperanza, todas las personas que aceptan a Jesús como Salvador y Señor son salvos y su nombre es escrito en el libro de la vida. Amén. Y tienen vida eterna en su nombre. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero si aquel hombre hubiera dicho, yo quiero aceptar a Jesús como Salvador, en ese mismo instante hubieran sido perdonados sus pecados y su nombre hubiera sido escrito en el libro de la vida. Y cuando él hubiera muerto, se hubiera ido al cielo o al seno de Abraham para esperar la resurrección de los muertos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de buenas noticias, el Evangelio de esperanza, el Evangelio de verdad. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. De manera que ese hombre no quiso aceptar. Fui al hospital un día, había una persona que estaba con cáncer en el hospital, estaba hinchado. Su estómago estaba por acá arriba, estaba todo, era una bola. Hablé con él para que él aceptara a Jesús como Salvador. Él me rechazó, hablé con su hija, me rechazó, no quiso saber de nada de Jesús y muere por ese cáncer. Sin embargo, la persona que estaba al lado tenía cáncer también, tenía leucemia. Estaba un hombre joven, tenía leucemia. Y la familia me había pedido que yo fuera a orar por él. Y yo fui a orar por él. Y él aceptó a Jesús como Salvador, él aceptó a Jesús como Señor, pero también oré por su sanidad. Y ese hombre fue sano de la leucemia, se desapareció de la leucemia. Le aplauso al Señor.
Y por haber aceptado a Jesús como Salvador, Dios le dio un regalo. Le sanó de cáncer. Y ese hombre fue libre. Él ahora está en Mercedes, vive en Mercedes con su esposa y está sirviendo en una iglesia en Mercedes. Se congrega y sirve, es músico en la iglesia. Gloria a Dios. Y esto es para la gloria de Dios. La familia me llamó de Mercedes y me pidió si yo podía ir a orar por él. Porque su familia, que se congregaba acá, le dijo, el pastor quiere ir a orar por él, la familia me llama y me pide que vaya a orar por él. Para la gloria del nombre de Dios, él quedó sano también, y no solamente salvo, sino sano. Amén. Pero sabe que la Biblia nos dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es la gran comisión que dice ir y hacer discípulos en las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar a Cristo y llevar la palabra de vida eterna a los hombres, y si conocieran la verdad que es Cristo, la verdad los hará libres de todo pecado y serán salvos. Amén. Y esto era lo que predicaba Pablo y todos los ayudantes de Pablo y los apóstoles a Cristo y a este crucificado. Amén. Y esto es lo que tenemos que hablarle a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres se están perdiendo en el infierno porque no conocen la verdad. Pero cuando conozcan la verdad que va a salir de tu boca, la verdad los hará libre. Porque Dios escogió salvar al mundo por la locura de la predicación. Por eso Dios te está enviando a ti a predicarle a las almas que están perdidas. Ahora, si tú me preguntas quién es Jesús, Jesucristo es Dios hecho carne. La Escritura nos dice que si otro viene diciendo que Jesucristo no vino en carne, este es el anticristo, que no tiene al Padre ni al Hijo. ¿Por qué? Porque el anticristo va a decir que Jesús no vino en carne. Pero nosotros anunciamos en Cristo la verdad. Y dice la Biblia que si otro trae otro evangelio diferente, sea anatema. Nosotros no podemos decir que si alguien dijo Juan trae otro evangelio, no lo recibamos. Hermanos queridos, estamos en los tiempos finales de la iglesia. La iglesia tiene que despertar del sueño porque estamos en tiempos finales, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, estamos en tiempos donde es cuestión de vida o muerte predicar el evangelio para que las almas sean salvos, porque Satanás le queda poco tiempo y vino a hacer guerra contra los santos y contra las personas para que las personas no se salven, mas nosotros tenemos a Cristo para predicarle a las personas para que conozcan a Jesucristo. Pero estamos en tiempos peligrosos, sabemos que estamos en los tiempos finales. Dios prometió en una visión que iba a traer un gran avivamiento aquí en Uruguay. Yo pude ver el avivamiento del Uruguay, va a ser espectacular, pero también se levantarán hombres impíos, también se van a levantar corruptos que van a predicar otro evangelio, y la gente va a sentir comezón de oír su palabra, dice la Biblia, y se levantarán falsos predicadores. Pero nosotros tenemos que predicar la doctrina de Cristo. Como Dios le dijo, como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Nosotros debemos predicar a Jesucristo, anunciar la verdad. Por eso yo en estos días estoy predicando a Cristo y estoy hablando acerca de Cristo, que Cristo es nuestro fundamento. Amén.
para que usted aprenda y salga y anuncie el reino del cielo a los hombres para que sean salvos. Estamos en los tiempos finales de la iglesia. Queda poco tiempo ya. Muchos de los hermanos que han sido llevados por Dios han visto que ya está todo preparado para irnos. La mesa está servida, dice algunos hermanos que han partido al tercer cielo y que Dios los ha llevado para mirar el paraíso, y allí dice que vieron cosas maravillosas. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia de Cristo de la Respuesta, ya en Rivera. Yo era un muchacho joven, tenía 21 años, recién estaba convertido al Evangelio. Y yo me acuerdo que allí en la iglesia de Douglas Alonso, era una iglesia muy grande, una de las iglesias más grandes que había en Rivera, y me acuerdo que allí había una joven de nuestra iglesia, porque nosotros fuimos a ese lugar a confraternizar. Y habíamos ido varias iglesias del interior hacia Rivera, hacia esa iglesia. Estuvimos una semana de campaña evangelística en aquel lugar, donde la gloria de Dios descendía, algo extraordinario, donde la presencia de Dios era maravillosa. Y allí había una muchacha que era de nuestra congregación. Esta muchacha era una muchacha santa, apartada del pecado para Dios, una mujer que caminaba con Dios. Y ella era una de las músicas de la iglesia, una mujer hecha y derecha. Era una joven, tendría 20 años aproximadamente. No se le conocía novio, era una mujer consagrada. Y allí Dios, en uno de los cultos, se la lleva al paraíso y se la lleva al tercer cielo. Y ella estuvo dormida allí en el culto. Y durante todo el culto, que era todo el día, ella estuvo dormida allí, hasta que volvió. Como dijo Pablo, cuando Dios lo llevó al paraíso, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fui llevado al paraíso. Y ella fue llevada al paraíso, y allí Dios la agarró de la mano. Nuestro Señor Jesucristo la paseó por todo el lugar santo allí arriba, por toda la ciudad de Sion, la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, y le mostró todo el paraíso. Y le mostró, estoy hablando de hace unos años atrás, y le mostró que la mesa ya estaba servida. Y le mostró otras cosas. Yo creo que le mostró un reloj que ya estaba marcando la hora. Y el Señor le dijo: queda poco tiempo. Hermanos queridos, queda poco tiempo ya. Nosotros vamos a tener una jornada evangelística ahora en estos días. Vamos a salir a decirle a las personas: mira, hay un Dios que te ama. Amén. Amén. Que dio la vida por ti para que tú seas salvo. Para que tú no te vayas al infierno, sino que te vayas al cielo. Gloria a Dios. Y le vamos a decir a las personas, para que las personas conozcan a Jesucristo como Salvador. Amén. Usted y yo vamos a salir porque sabemos que tenemos que arrebatar esas almas del infierno. Amén. Porque sabemos que esas vidas se van al infierno sin Cristo. Porque sabemos que si mueren se van al infierno sin Cristo, se van a una eternidad sin Jesús. Y nosotros, sabiendo la verdad, no podemos callar. Tenemos que salir y anunciarle la palabra de esperanza a los que no tienen esperanza. Amén. Decirle a las personas: hay esperanza, hay vida eterna en su nombre, hay salvación. Pero tenemos que decirle esta verdad. Porque mientras nosotros estemos en la iglesia entre cuatro paredes, dice que lo que recibimos de gracia debemos dar. Y no podemos quedar ya cachados. Por eso estoy haciendo todo este estudio, para que usted vea y predique y anuncie y ore por ello y ayune por ello. Amén.
porque estamos en los tiempos finales. Porque la iglesia le queda poco tiempo, el Señor va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado seremos transformados en un cuerpo de gloria para esperar a Cristo en la nube. Pero mientras esto no acontezca, mientras estamos orando por la venida del Hijo de Dios para ser llevados por Él, mientras esto no acontezca, estamos predicándole la verdad a los hombres. No podemos cachar más. Tenemos que predicarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Tenemos que decirle que si no conocen a Jesús, se van al infierno. Tenemos que decirle la verdad. No podemos cachar más, queridos hermanos, porque estamos aquí, estamos de pasada, se nos van 2 años y un día, cuando estemos allí en el reino del cielo, tenemos que dar testimonio a Dios de que hemos sido veraz, que hemos hecho lo que Él nos pidió que hiciéramos, que es anunciar el Evangelio del reino del cielo a toda criatura y hacer discípulos a toda criatura, anunciándoles a ellos la verdad. Y discipularlos, llevarlos a los pies de Cristo para que conozcan a Jesucristo, para que amen a Jesús, para que adoren a Jesús, para que alaben a Jesús, para que les sirvan a Jesús, para que le den su vida a Cristo. Ya no podemos cachar más, iglesia. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te iluminará Cristo. Amén. Dice así, el profeta dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y a conocer. ¿Está dormida la iglesia? Sí, ayer el hermano decía: está dormida la iglesia. Es verdad, está dormida. Están roncando porque algunos los escucho roncar. Es tan profundo el sueño de la iglesia que si viene Cristo hoy no se van con Cristo, porque dice que la iglesia tiene que estar velando. Porque cuando Él venga no dirá el día ni la hora que Él ha de venir. Y si no te encontrares velando, no te irás con Él, si no eres digno de irte con Él. Amén. Pero Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por cuanto me espera la corona de vida que Dios me dará en aquel día, y a los que esperan su venida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, querido hermano, si estas cosas no nos conmueven, entonces ¿qué nos va a conmover en la vida? Si vemos que estas personas que están ahí sin Cristo están muertas, si la Biblia nos dice que están muertas sin Cristo, la Biblia nos dice que están muertas en sus delitos y pecados. Sabemos que andan por ahí, que sus caminos son, que ellos creen que sus caminos son caminos de vida, pero es un camino de muerte. Nosotros lo sabemos. Pero mientras callemos, hermanos, se nos van al infierno. Y no hay tiempo que perder. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por todas esas personas. Que Dios los bendiga, hermano querido. A las personas que están escuchando por el Facebook: Señor, señora, usted que no conoce a Jesús, que no se congrega en ningún lugar, arrepiéntase, sea salvo, conozca a Jesucristo. Estamos dispuestos a ir a su casa para predicarle a Jesús. Y si usted es un cristiano que se ha apartado del Evangelio, corra por su vida. Cuide su salvación con temor y temblor. La Biblia dice que si alguien hace volver al hermano del error, ha salvado un alma y ha cubierto multitudes de pecados. Si usted está apartado de Cristo, vuelva. Vaya a su iglesia donde estaba, salga corriendo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de dejar de pasiones desordenadas y de locuras, y de volver a Cristo, porque si te convirtieres serás salvo tú y tu casa. Y tú estás perdiendo tu salvación, pero también tu familia
se está yendo al infierno por tu causa. Que Dios te bendiga. Amén.